El tema que traemos en esta noche es una obra imposible de destruir. Y mis hermanos, a lo largo de la historia, muchos han intentado destruir la obra de Dios. Muchos han intentado detener la obra de Dios. Han existido gobiernos que prohibieron predicar el evangelio, autoridades que encarcelaron a los predicadores, líderes que persiguieron a la iglesia pensando que podían silenciar el nombre de Jesús. Sin embargo, hay una pregunta que surge: ¿puede alguien detener lo que Dios ha decidido hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede alguien detener lo que Dios ha decidido hacer? Nadie, porque Dios es poderoso. Ni así la persona haga lo que haga, nunca va a detener lo que Dios ya decidió hacer. A veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo? Pero si yo hubiera hecho esto, hubiera evitado. No, lo que Dios decidió hacer, eso hizo. Y este problema de la persecución fue el problema que enfrentaron los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 5. Los líderes religiosos estaban decididos a detenerlos. Los encarcelaron, los amenazaron, planearon matarlos. Pero mientras los hombres hacían los planes, Dios seguía obrando. Y este pasaje nos enseña esto: nada puede detener la obra de Dios cuando Dios está en ella. Vamos a ver cómo esta verdad se desarrolla en estos siguientes versículos. Hechos 5, del 17 al 39. No sé si podremos verlo todo hoy, pero vamos a ver cómo esta verdad se desarrolla y qué lecciones encontramos para nuestra vida y para la iglesia de hoy. Punto número 1. Hechos 5, del 17 al 18. Mi punto número 1 es: los líderes religiosos sienten celos. Hechos 5, del 17 al 18 dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mis hermanos, la iglesia empieza a crecer y la gente ve cómo la iglesia se desarrolla y crece. La gente escucha el mensaje de Cristo y muchos creen en Cristo. Los líderes religiosos empiezan a ver esto, especialmente el sumo sacerdote, los saduceos, empiezan a ver cómo la iglesia crece y resulta que ellos no se alegran por el crecimiento de la iglesia, no se alegran por lo que Dios está haciendo. En lugar de esto sienten celos. Los celos que sienten estos saduceos, los líderes religiosos, se convierten en persecución. ¿Qué hacen? Deciden arrestar a los apóstoles y encerrarlos en la cárcel pública. O sea, esto que empiezan a ver ellos, en lugar de crear alegría, crean enojo, crean resistencia. Y en lugar de animar, ellos deciden perseguirlos, encerrarlos. ¿Usted cree que esto se repite en estos tiempos? ¿Cómo ve usted la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo se siente usted cuando Dios empieza a bendecir a una persona? ¿Se siente alegre o qué crece en el corazón? ¿Cómo se siente usted cuando Dios empieza a bendecir un ministerio, una iglesia? ¿Sabe qué? No todo el mundo se alegra. Y uno podría pensar, no, la oposición debe venir de afuera.
Pero qué triste cuando la oposición viene desde adentro, ¿verdad? En la misma iglesia puede haber una persona, maestro de escuela dominical, que enseña bonito. Hay otros maestros que también enseñan y de pronto empiezan a sentirse mal. Ay, pero él enseña bien. Y de pronto los niños quieren que él enseñe. A veces la misma gente ocasiona cosas en el corazón de una persona. Pero, o también si hay dos grupos, por ejemplo, que hacen lo mismo en una iglesia, un grupo puede sentirse, es que yo estoy haciendo lo mejor. Y el otro grupo, no, pero ese grupo está haciendo lo mejor, ahora voy a hacer algo para que queden mal. ¿Verdad? La oposición muchas veces viene de personas que deberían apoyar la obra. O vemos un pastor que Dios lo está bendiciendo, que está saliendo adelante con su iglesia y debemos de empujarlo, pero en lugar de empujarlo, lo tiramos abajo. ¿Cómo se llama eso? Celos, envidia. ¿Y usted cree que eso le agrada al Señor? De ninguna manera. Muchas veces hay gente cristiana que dice, la competencia es buena, pero depende de qué competencia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes teníamos competencias, pero competencias de lectura bíblica. De cada uno, ya leíste, ¿cómo vas? No, entonces tienes que leer porque si no yo te voy ganando. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que una persona tenga un puesto y la otra esté queriendo ser mejor en ese puesto. Como competir en la iglesia, competir en el reino de Dios. Eso no es bueno de ninguna manera. Si usted ve a alguien que está haciendo algo mejor, dígale al Señor que le siga bendiciendo y que también le ayude a usted a superarse. Pero jamás piense mal de otro que está haciendo lo mismo, ni trate de detener lo que está haciendo otro, ni se mire como un rival de otro, porque todos estamos sirviendo en el mismo equipo para el mismo Señor. Y si uno gana 100 almas y otro gana un alma para Cristo, todos lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor. Las almas son ¿para quién? Para el Señor. Pero a veces la gente produce esto. Acuérdense cuando entró celos en el corazón de Saúl. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué cantaba la gente? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿Qué estaban diciendo? David es mejor que Saúl. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces la misma gente a veces causa estas cosas. Pero Saúl no debió haberse dejado llevar por esto. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta de Saúl? Si David mató a 10,000, gloria a Dios, que el Señor lo siga bendiciendo. ¿Y sabe qué? Dios iba a bendecir a David, pero también lo iba a bendecir a Saúl. No lo hubiera desechado. Pero Saúl fue desechado porque su corazón se alejó del Señor. Mis hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Porque yo veo que ese descalabro de Saúl tiene mucho que ver con este sentimiento de coraje que tuvo contra David. Porque Dios lo empezó a levantar a David. Si Dios empieza a levantar a otra persona, dele la gloria a Dios, porque en la obra de Dios hay espacio para todos. Para todos. Dios tiene un espacio para usted, como tiene otro espacio para esa persona. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Empujar, impulsar a la gente, porque ¿qué más lindo sería que todos le sirvamos al Señor y que cada uno lo haga aún mejor? ¿Sabe qué?
Porque nosotros, ninguno de nosotros aquí en la tierra, vamos a vivir para siempre. En algún momento nos podemos morir, y si hay más gente que sirve, que hace lo mismo que hacemos nosotros, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios nos manda a hacer, a capacitar para la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué enojarnos si hay otros que están haciendo lo mismo? No, más bien apoyémonos, unámonos, impulsemos la obra del Señor y que más hagan la obra de Dios. El creyente, mis hermanos, debe cuidar su corazón. Debe cuidar su corazón para no permitir que los celos ministeriales nos hagan perder la perspectiva espiritual. Cuide su corazón. Amén. Si alguien sirve mejor o tiene más resultados o recibe más reconocimiento, la reacción correcta no es competir, sino alegrarnos, porque el reino de Dios está avanzando. Yo recuerdo que hace muchos años mi mami me dio un consejo bíblico y ese consejo yo lo tomé. Porque siempre, hermanos, aparece de pronto alguien que de pronto mira a una persona y dice, no, hay que hacerlo a un lado de pronto. Pero hermanos, sea que quieran hacerlo a un lado, o sea que usted sea el que quiera hacer a un lado a otro, usted siempre debe recordar. Yo siempre recuerdo este consejo de Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eso fue un consejo que me dio mi mamá desde muy jovencita. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué era lo que me decía? Jessica, todo lo que Dios ponga en tus manos, eso hazlo según tus fuerzas. Pero haz eso y no te estés preocupando por otra cosa. Y sabe que eso me sirvió a mí tanto. En mi juventud, hermanos, cuando era más joven que ahora, yo era tesorera en la sociedad de jóvenes, en la iglesia. De 16 años fui tesorera. Y ahí estuve algunos añitos. Una iglesia muy grande, donde quizás todo el mundo quería estar al frente. Pero hubo un momento que yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a servirte en un lugar donde no haya reconocimientos, donde no esté todo el mundo viendo, donde por otro lado nadie vaya a pensar que voy a hacer una competencia para él o para ella. Llévame a esos lugares, Señor. Y Dios me abrió una puerta, hermanos. Y yo me fui, Dios me abrió una puerta para abrir una iglesia en el grupo, un grupo misionero, y me fui al Guasmo. Y aún allí trabajamos. Y yo le dije, Señor, ayúdame para trabajar en una área que no la esté codiciando nadie. Y esa área en la que Dios me permitió trabajar era empezar esa nueva obra empezando con niños. Y me tocó empezar en un garaje con unas piedras que eran las sillitas y con 3 niñitas que llegaron a esas sillitas. Y ahí empecé, y qué alegría. No me había preparado para trabajar con niños, yo había servido con los jóvenes, estaba sirviendo con los jóvenes. Pero ahí le pedí al Señor y Dios me dio la oportunidad de tener cursos y todo eso, y empecé. Y este versículo, todo lo que te viniera a la mano para hacer, Dios me dio esa oportunidad ahí, y todo eso era lo que Dios estaba trayendo a mis manos para hacer. Hazlo según tu fuerza. Y ahí empecé, y Dios trajo bendición a ese lugar. Que a veces también nosotros queremos solo los grandes lugares, los grandes espacios, donde hay más codicia por esos puestos. Y de pronto alguien puede estar queriendo codiciar esos puestos. Vaya y busque empezar en cero, mis hermanos. Empecemos algo
donde nadie esté pensando, no, este se quiere coger un puesto. No, vamos en cero, empecemos. Y Dios va a bendecir ese trabajo si lo hacemos con amor. Mis hermanos, recordemos esto. El celo ministerial no es bueno en ningún lugar. Ningún tipo de celo, mejor dicho. Pero el celo ministerial hace tanto daño. Y como vemos en este texto bíblico, los saduceos tuvieron celos, lo dice la Biblia clarito. Se llenaron de celos y empezaron a perseguir a los apóstoles. Vamos al punto número 2. Dios abre una puerta que nadie puede cerrar. Versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, dice la Biblia. Mire, durante la noche sucedió algo extraordinario. Un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel y saca a los apóstoles. ¿Cómo se habrán sentido los apóstoles en la cárcel? Encerrados. Seguramente, las cárceles son pequeñas. Seguramente estaban encerrados en un cuarto, oscuro, tristes de pronto. No sé, porque también la Biblia nos habla de Pablo cuando estaba preso, él estaba cantando, ¿verdad? Bueno, pero ellos estaban en el cuarto ahí oscuro. No sabemos qué pensaban los apóstoles. Pero, ¿qué piensa usted cuando es perseguido? ¿Qué piensa usted cuando la oposición se levanta contra usted? ¿Cómo se siente? No es tan fácil, hermanos, enfrentar oposición. Pero resulta que en esa situación algo extraño sucede. Un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel y saca de ahí a los apóstoles. Pero no solo los libera, sino que les da una misión y les dice: vayan, id, y puestos en pie en el templo, anuncien todas las palabras de esta vida. Vayan y prediquen el evangelio. Miren, por este motivo los encerraron, pero ustedes van a seguir predicando el evangelio. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice la Biblia que obedecieron inmediatamente y al amanecer ya estaban predicando en el templo. Qué bendición, ¿verdad? Ver este ejemplo. Mis hermanos, la cárcel parecía el final de la historia. Pero para Dios esto era solo un capítulo más. Esto me impacta a mí, mis hermanos. Recordar que ninguna situación es demasiado difícil para Dios. Cuando usted piense que todas las puertas están cerradas, cuando usted piense que está encerrado en 4 paredes, que todas las puertas se le han cerrado, recuerde que Dios sigue teniendo recursos que nosotros no los podemos ver. Aleluya. Nosotros no lo podemos ver. Dios sigue siendo soberano, aun cuando las circunstancias nos parecen que están fuera de su control. Y en eso debemos de pensar siempre, porque todos, sean pastores o hermanos en general, tenemos dificultades, circunstancias que parece que son tan grandes, problemas que parece que son tan grandes que no los vamos a poder resolver, que no vamos a poder salir, y pensamos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero cuando pensamos que todas estas puertas se cierran, debemos recordar que Dios sigue teniendo recursos que nosotros no los podemos ver, como pasó con los apóstoles. Todas las puertas cerradas, pero ahí llegó un ángel que abrió esas puertas. Ellos salieron y predicaron el evangelio. Cuando nosotros tenemos una misión, hermanos, y nuestra misión es predicar el evangelio, va a haber oposición, pero cualquier puerta que se cierre, Dios la va a abrir. Y nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Vamos al tercer punto. El concilio
descubre una situación inesperada. Versículo 21, vamos a leer desde la segunda parte. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. ¿Quiénes iban a ser traídos? Los apóstoles que estaban presos supuestamente, lo que ellos creían. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Cómo es posible que desaparecieron los presos? Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Hermanos, tremendo. Ellos esperaban tener un concilio, esperaban decirles: no prediquen más, esperaban reunirlos, quién sabe qué nomás hacer, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando mandan a ver a los alguaciles, dice que no los encontraron. Las puertas cerradas, con toda la seguridad, los guardias allí controlando, vigilando, pero los presos no estaban. ¿Cómo es que desaparecieron los presos? ¿Quién hizo eso? Un ángel del cielo vino y abrió esa puerta. Hermanos, hay puertas que están tan cerradas que nadie las puede abrir, o que parece que nadie las puede abrir, pero Dios sí la puede abrir para cumplir su propósito en su vida. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Qué linda lección que encontramos aquí del poder de Dios para con los que le sirven. Si usted le está sirviendo al Señor, probablemente hayan presiones. Estoy segura que las hay, porque me toca vivirlas muchas veces también. Y esas presiones tratan de intimidarnos, cosas que tratan de detenernos, cosas que tratan de desanimarnos. Pero nunca nos olvidemos que en medio de todo eso Dios está y Él es todopoderoso. Y las puertas, aunque estén bien cerradas y con buenas seguridades y aún con guardias afuera, Dios las puede abrir. Amén. Al llegar, esta gente encuentra algo sorprendente, ¿no? Encuentra todas esas puertas cerradas y los hombres que habían puesto en la cárcel, resulta que estaban predicando el evangelio. Mis hermanos, los planes humanos no pueden frustrar los planes de Dios. Al amanecer, los apóstoles ya estaban en el templo predicando el evangelio. Hay muchas cosas que quizás han querido detener su ministerio. Hay muchas cosas que quizás han querido detener la predicación del evangelio que usted realiza. Pero Dios es el que tiene el control. Y Él es el que nos ayuda, mis hermanos, el que nos provee, el que abre puertas cuando están cerradas. Amén. Otra cosa importante aquí es que vemos que el ángel le dice a los apóstoles: id y prediquen. ¿Y los apóstoles qué hacen? Los apóstoles obedecen inmediatamente, no esperan, no lo dejan para después. Amanece el día y ya están en el templo predicando el evangelio. Los apóstoles nos enseñan que la obediencia al Señor es pronta. Si Dios te manda a hacer algo, debes hacerlo ya. Si Dios te manda a predicar el evangelio, debes de predicar el evangelio y no callar. Punto número 4. Los apóstoles son llevados nuevamente ante las autoridades. Versículos 26 al 32. Dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, o sea, no les pegaron ahí, ¿no?
porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Mira la pregunta. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estos saduceos, ¿cómo odiaban a Jesús? Mire, ¿cómo odiaban? Versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los guardias traen a los apóstoles, como dicen las Escrituras, sin violencia, sin golpearlos. Y el sumo sacerdote le reclama: ¿no les ordenamos que dejaran de enseñar en ese nombre? ¿Qué era lo que ellos querían? Que dejen de hablar de Jesucristo. Querían detener la obra del Señor. Y es lo que el diablo también quiere en este tiempo: detener la obra de Dios. Por eso a veces el enemigo se mueve, levanta oposición, pone presiones, se manifiesta con tentaciones. La gente a veces se deja llevar y se desanima. Pero, ¿qué dijeron los apóstoles? Los apóstoles se mantuvieron firmes y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los saduceos le dicen: ¿por qué siguen hablando de esto? Ustedes han llenado Jerusalén con esta doctrina. Miren la audacia, la valentía de los apóstoles. No se quedaron ahí brazos cruzados. Ellos ya habían sido amenazados, pero ellos no importó la amenaza. Ellos siguieron predicando el evangelio. Mis hermanos, yo no sé por qué situación usted pase, pero quizás alguien de su familia quiere detener ese avance, o algún amigo quiere detener el avance de la obra del Señor. Nada ni nadie debe detenernos, porque la Biblia dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me da alegría ver cómo los apóstoles eran en ese tiempo. ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio y nada los detenía. Los saduceos le dicen: pero ¿cómo? Si los amenazamos y aún así ustedes han llenado Jerusalén de esta doctrina. ¿Qué lugares nosotros estamos llenando con el evangelio? Muchas veces yo les he compartido, quizás usted diga: no, es que no tengo tiempo para salir de viaje, tengo que trabajar tantos días. Hermanos, pero hay redes sociales, hay Facebook, hay WhatsApp, hay TikTok, no para que esté scrolleando, sino para que usted predique el evangelio. Seguro ese mensaje le va a llegar por lo menos a 1, 2, 3 y seguramente a muchas más personas. Porque estamos desperdiciando plataformas que el Señor nos está dando. Pero mire, estos discípulos, todo lo habían llenado del evangelio. Y siendo que habían sido amenazados. Nosotros tenemos libertad. Hagamos, mis hermanos, lo que el Señor nos manda. Los discípulos proclaman el evangelio nuevamente a ellos. Les dicen: Jesús fue crucificado, Dios lo resucitó, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, y en Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Ni la cárcel, ni las amenazas cambiaron el mensaje. ¿Qué les dijo los saduceos en la ocasión anterior que ya los habían golpeado? Vayan a hacer cualquier cosa, pero no hablen en el nombre de Jesús. Pero ni la cárcel, ni las amenazas, ni los golpes cambiaron el mensaje.
Nosotros tampoco debemos de cambiar el mensaje. Ni el tiempo ni las circunstancias deben cambiarnos el mensaje. La fidelidad a Dios está por encima de la presión humana, mis amados hermanos. Y la fidelidad a Dios requiere valor para mantenernos firmes cuando otros quieren que cedamos. ¿Hacia qué quieren hacerle ceder? Usted tiene que mantenerse firme. La fidelidad a Dios, dígalo conmigo, la fidelidad a Dios requiere valor para mantenernos firmes cuando otros quieren que cedamos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Punto número 5. Vamos avanzando. Este es un sermón narrativo, es un suceso bastante larguito. Punto número 5, versículo 33. Dice, le voy a leer el punto número 5. El concilio quiere matarlos. Versículo 33. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Las palabras de Pedro, mi hermano, impactaron a los líderes de una manera fuerte, pero ellos no se arrepintieron. Dice este versículo que ellos se enfurecieron y en lugar de arrepentirse, porque los apóstoles le dijeron, y en él predicamos arrepentimiento y perdón de pecados, pero ellos no se arrepintieron, se enfurecieron, querían matarlos. Mis hermanos, este mismo mensaje en muchos otros produjo arrepentimiento, pero en los saduceos, no en los apóstoles, en los saduceos produjo enojo, endurecimiento. El evangelio siempre confronta el corazón. Cuando la gente escucha este mensaje, o se arrepiente o se endurece muchas veces su corazón. La reacción ante la palabra de Dios revela, mis hermanos, el estado espiritual de una persona. Punto número 6. Vamos a ver, Gamaliel interviene con sabiduría. Versículo 34 dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire, en medio de esta gran tensión aparece Gamaliel. En medio de esa tensión, ¿quién era Gamaliel? Un doctor de la ley, un respetado maestro de la ley, ¿verdad? Y en ese concilio, en esa reunión dice: saquen a los apóstoles, saquen a estas personas. Y las sacaron, solo se quedaron ellos. Y Gamaliel les da un consejo sabio, prudente. Gamaliel les dice que les recuerda que hubo dos movimientos grandes que se habían formado, que desaparecieron cuando murió su líder. Y les dice: si este movimiento es humano, también desaparecerá.
Pero si es de Dios, este movimiento, nadie podrá destruirlo. Y concluye Gamaliel con una advertencia: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El concilio que quería matarlos, ustedes vieron el versículo donde leímos, creo que era el versículo 33, que dice: ellos se enfurecieron y querían matarlos. El concilio quería matarlos. Los hubieran matado por ellos, si por ellos hubiera sido. Pero Dios levanta a Gamaliel, un maestro de los mismos de ellos, pero que era muy respetado. Gamaliel no era parte de los apóstoles, era un maestro de entre ellos. Lo respetaban y lo escucharon. Gamaliel les da este consejo y los saduceos deciden obedecer el consejo, lo aceptaron y abandonan el plan de matarlos. Mis hermanos, nadie puede derrotar una obra que verdaderamente proviene del Señor. Eso debemos de tenerlo presente cuando se levanten cualquier tipo de problemas. Comprendamos que nadie va a detener la obra que es de Dios. Dios puede usar incluso a personas inesperadas para cumplir sus propósitos. ¿Qué se iban a imaginar los apóstoles? Que Dios iba a usar a Gamaliel, porque Gamaliel no era uno de ellos, de los apóstoles. Él estaba prácticamente del otro lado y Gamaliel se levanta. Dios usa a una persona que ellos ni se imaginaron, pero ahí está la mano del Señor. Y eso evitó que los mataran, porque ese no era el momento de los apóstoles de morir. Dios tenía ya un tiempo para la muerte de ellos. Gamaliel no era un apóstol, Gamaliel no era un discípulo de Jesús. Sin embargo, Dios lo usó para proteger la iglesia de ese tiempo. Mis hermanos, Dios es capaz de usar personas, circunstancias y recursos inesperados para cuidar a su pueblo. Donde menos nos podemos imaginar, Dios puede obrar. Su ayuda puede venir de donde menos la esperamos, pero nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra confianza no debe estar en el hombre. Nuestra confianza debe estar en Dios. De donde menos lo esperamos, de donde menos lo imaginamos, hermano. Muchas veces me ha pasado a mí eso. De donde menos yo me he imaginado, Dios ha obrado, ha bendecido, ha abierto una puerta de donde menos lo he imaginado. Hermanos, Dios obra de esa manera cuando nosotros confiamos plenamente en Él, en su poder. No estamos confiando en el hombre, no estamos esperando en el hombre, no estamos esperando en una organización, en una institución. Porque ¿qué son las instituciones ante Dios? ¿Qué es un hombre ante Dios? Por mucho que tenga una posición, un liderazgo, por mucho que tenga una influencia, el poderoso se llama Jehová de los ejércitos. Y en Él es que tenemos que confiar. Cuando confiamos en Él, Él obra de la manera que Él quiere. Y nos sorprende. Cosas que no nos esperábamos, Él las hace. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios. Gamaliel les dice: lo que es de Dios permanece. Y esta frase quedó registrada para la historia. Mis hermanos, la iglesia siguió creciendo. Los saduceos eran un grupo fuerte. Los fariseos también. ¿Pudieron detener la iglesia? No pudieron. La iglesia siguió creciendo a pesar de persecuciones, cárceles y amenazas. Nadie puede destruir aquello que Dios ha decidido sostener. Aleluya. Nadie. Por eso, nuestra confianza no está en los recursos humanos, no, sino en el poder y en la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Levante su mano un ratito, dígale: Señor,
Ayúdame a confiar en ti y no en las riquezas. Ayúdame a confiar en ti y no en el hombre. Ayúdame a confiar en ti y no en las instituciones. Guía mi vida, Señor, que yo pueda descansar en tu fidelidad, en tu bondad y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios soberanamente protege y hace avanzar su obra, aún en medio de la oposición más intensa que podamos estar viendo o viviendo. Este pasaje bíblico es bastante largo. Por un momento pensé que no íbamos a poder terminar hoy, pero como es bastante largo, aquí encontramos 8 grandes lecciones. Yo encontré 8 grandes lecciones. Encontramos aquí. Primero, cuidemos nuestros corazones de los celos. Cuide su corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuál es la mejor manera de cuidarlo? Si usted siente algo como celo, como envidia, dígaselo al Señor. Señor, mira, yo estoy sintiendo esto. Yo sé que a ti te desagrada. Por favor, sana mi corazón y no permitas que el celo se instale en mi corazón. Sana mi corazón, manténme con un corazón que te agrade. Quítame esto, Señor, en el nombre de Jesús. No permita que el celo ministerial se anide en su corazón. Jamás, mi hermano, porque eso destruye y no permite que una persona crezca en el Señor. Segundo, recuerde, Dios puede abrir puertas así estén muy cerradas, así tenga la mayor seguridad. La puerta que usted piensa que está muy cerrada, Dios la puede abrir si está en su voluntad. Tercero, debemos obedecer de una manera pronta, como lo hicieron los apóstoles. El ángel le dijo, id y predicad el evangelio, y ellos fueron inmediatamente. No esperaron más tiempo. Cuando Dios nos da una orden, nosotros debemos actuar. Cuarto, Dios sigue siendo soberano. Él hace como Él quiere, lo que Él quiere y cuando Él quiere. Él no se maneja según nuestros caprichos o nuestros propósitos. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Nunca se olvide de esto. No es que yo quiero las cosas así, yo las voy a hacer así. No, no es como usted quiera. Es como Dios quiere, porque el soberano es Dios. Él es el rey y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Él sigue siendo soberano. Quinto, la fidelidad requiere valentía. Así como los apóstoles fueron valientes. Les amenazaron, los golpearon, los metieron presos, pero ellos siguieron predicando el evangelio. La fidelidad requiere valentía. Sexto, la palabra de Dios revela el corazón. Cuando a estos saduceos se les predicó la palabra, su corazón se endureció, se llenó de enojo. Pero hubo un grupo de gente que cuando se les predicó la palabra, se arrepintieron y buscaron a Dios. La palabra, la exposición de la palabra revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Hay endurecimiento o hay arrepentimiento? Séptimo, Dios usa instrumentos inesperados. Dios usó a Gamaliel, ni se imaginaron los apóstoles que Dios iba a usar a Gamaliel. Y octavo, lo que es de Dios permanece. Mis hermanos, de todas estas grandes lecciones que aprendemos, hay una principal, y es cuando una obra realmente proviene de Dios, ninguna oposición humana puede detenerla. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué está frenando nuestra obediencia a Dios? ¿Qué está frenando nuestra obediencia a Dios? Tal vez no sea una cárcel física, pero puede ser el temor, puede ser la comodidad, el desánimo, la falta de fe, o quizás la preocupación por lo que otros piensen. ¿Qué está frenando nuestra obediencia a Dios? Los apóstoles nos enseñan
que cuando Dios llama, nuestra respuesta debe ser obediencia inmediata. Quizás Dios te está llamando a servir más, a compartir el evangelio con alguien, a reconciliarte con una persona que te has peleado, a involucrarte en un ministerio o dar un paso de fe a algo que lo has estado postergando. Hoy es un buen momento para decirle: Señor, quiero obedecerte a ti antes que a los hombres. Quiero confiar en que tú abrirás las puertas que deban abrirse y sostendrás la obra que has comenzado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si le invito a cerrar sus ojitos, oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por esta historia de los apóstoles cuando fueron encarcelados por el celo de los líderes religiosos de aquel tiempo. Dios mío, te ruego que tú nos ayudes para que estas lecciones que hemos aprendido en este texto bíblico, nosotros podamos ponerlas en práctica. Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos con estas 8 lecciones que hemos aprendido, mi Dios. Te ruego que cuides nuestro corazón de los celos ministeriales, Señor. Guarda nuestros corazones para que en nuestro corazón haya amor. Que cuando vemos a otra persona que está sirviéndote, que está progresando, que está en un área que es la misma de nosotros, pero que tú le estás usando también en esa área, nosotros podamos sentir alegría, Señor. Ayúdanos a alegrarnos con el éxito y triunfo de los demás. Y que nuestro corazón se sienta dolido cuando hay una tristeza en nuestros hermanos. Te lo ruego, Señor. Dios mío, ayúdanos a recordar que cuando hay puertas que se cierran, tú abrirás la que se debe abrir, la que tú quieres abrir. Dios, yo te suplico que nos ayudes a no vivir de una manera desconcertada, Señor, con incertidumbres, sino que aprendamos a descansar en tu soberanía, en tu bondad, en tu poder, en tu gracia. Enséñanos a confiar en ti como confía el niño chiquito en su padre, que está seguro de que su padre lo va a proteger. Dios mío, nosotros estamos viviendo un tiempo difícil en este país. Por momentos, Señor, nos sentimos amenazados con tanta violencia, corrupción. Dios mío, ayúdanos a mirarte a ti en medio de toda esta situación adversa, de todas las circunstancias que estamos viviendo. Ayúdanos a mirarte a ti. Porque aunque muchas puertas se cierren, Señor, tú abrirás una, la que tú quieres, Señor. Ayúdanos para que cuando alguien diga: ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, Señor. Ayúdanos para que pueda entender que aun cuando no sabemos qué hacer, tú tienes el control. Que nada nos desestabilice, Señor. Que nada, Dios mío, nos desanime, sino que podamos levantarnos en fe, como el ejemplo de los apóstoles, que a pesar de que estuvieron presos, ellos salieron a predicar tu palabra. No salieron a quejarse, no salieron a decir: ay, mira cómo me cogieron preso por culpa de los saduceos. No salieron. Yo no veo gente que está ahí echándole la culpa a otro.
ellos fueron a predicar tu palabra. Y tanto que los saduceos tuvieron que decir, han llenado toda Jerusalén con esta doctrina. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de hombres y de mujeres valientes, que no se detienen por nada ni por nadie, sino que se levantan en fe a predicar tu palabra, el evangelio de la paz, que es lo único que puede cambiar al hombre, como en el tiempo de la iglesia primitiva, Señor. Dios mío, guíanos como iglesia, ilumínanos, Señor, ilumina, Señor, a tus siervos, los pastores, las pastoras, ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad en medio de toda situación difícil. Padre amado, ayúdanos a obedecer sin demora. Ayúdanos, Señor, el punto número 5 dice, la fidelidad requiere valentía. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a no ser esos predicadores que hablan solo cuando todo está bien, sino aún cuando estamos pasando por situaciones difíciles, que siempre nosotros nos mantengamos firmes predicando tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú utilizas instrumentos inesperados, como lo hiciste con Gamaliel. Ni se imaginaron los apóstoles, pero ahí apareció y levantó su voz Gamaliel. Enviado por ti, Señor, usado por ti, así como en el Antiguo Testamento utilizaste al rey Ciro, así como en el Antiguo Testamento en su momento utilizaste a Nabucodonosor, gente que, Padre, no se habían convertido todavía, pero tú los usaste, Señor. Ayúdanos a entender que tú usarás a quien tú quieras y usarás instrumentos inesperados para nosotros. Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir cada día con la expectativa de que tú vas a obrar, de que tú vas a obrar. Señor, que esa sea nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad. En este día confío que tú vas a obrar. Que cada día nosotros podamos vivir así, a pesar de lo que sea que tengamos que atravesar, que nuestras palabras sigan siendo, sí, pasa esto, pero yo sé que mi Dios va a obrar. Lo que parecía para los apóstoles que de pronto todo había terminado, para ti, Señor, solo fue un capítulo más. Porque tú tienes el control. La historia ya tú la tienes escrita, Señor. Y se hará lo que tú digas. Ayúdanos siempre, Señor, a descansar en tu soberanía, Padre. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale, te adoro, mi Dios soberano. Dígale, Señor, tú eres el Rey soberano. Te adoro a ti, Señor, porque tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control del ministerio donde tú me has puesto. Es tu iglesia, yo soy nada más que una parte que tú tienes aquí, Señor, para cumplir uno de tus propósitos. Pero tú terminarás la obra que tú empezaste, Señor, en cada uno de nosotros y sobre todo en tu iglesia, Padre.